¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Vértice. Bienvenidos un miércoles más a su televisión comarcal, Comarcal Televisión, donde vamos a conocer y donde nos vamos a adentrar en diferentes temas relacionados de la comarca del Valle del Guadalentín. Y también, por supuesto, vamos a poner encima de la mesa, en el segundo bloque, en la tradicional tertulia, con nuestros habituales compañeros, pues temas a nivel nacional y a nivel internacional. En este primer bloque nos vamos a centrar en sanidad, nos queremos centrar en la situación de COVID-19 en la comarca del Valle del Guadalentín y también en otros aspectos importantes del área 3 de salud. Para hablar de todas estas cuestiones y para hablar de todos estos asuntos nos acompaña ya aquí en el plató de Comarcal Televisión el médico de familia, don Francisco Peral. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un placer que esté con nosotros esta noche, sobre todo para conocer un poquito más de sanidad y para ver cómo está la situación de la comarca. En primer lugar, es obligatorio, ¿no? COVID-19, ¿se ha estabilizado ya el número de contagios de pandemia? Estamos viendo unos números muy a la baja, estamos viendo unos números muy parecidos a los de inicio de pandemia. ¿Se puede decir que ya está controlado? Bueno, estamos asistiendo afortunadamente a una bajada de la incidencia y estamos ya bajando del 50 casos por 100.000 habitantes, próximo a bajarlo. Realmente esa bajada de incidencia ha ido acorde al incremento del número de personas vacunadas. Lo que estamos viendo ahora es que algunas personas mayores, sobre todo de residencias, pero también personas mayores, están pasando el COVID, y un COVID de cierta seriedad, incluso en algunos casos acaban en la UCI o falleciendo, y también estamos viendo personas más jóvenes, como los últimos fallecidos que ha habido en Lorca, de 60 y pocos años, que no estaban vacunados del COVID. Y después también tenemos algunos casos que pensamos que son personas que todos sabemos que cuando vacunas a 100 personas hay aproximadamente 5 o 10 que la vacuna no les hace efecto, no les cubre. Eso pasa con todas las vacunas. Entonces es posible que eso también sea responsable de algunos casos que se dan en personas, en teoría correctamente vacunadas, pero que sufren una enfermedad grave. ¿A qué se debe el que no le haga efecto la vacuna? Pues eso hay que explicarlo sencillamente con el sistema llave-cerradura. Yo te doy una llave para que me hagas una copia. La vacuna es la llave y se la doy a tu sistema inmune para que haga una copia. Y de esa manera, cuando entre otra llave, la reconozca y la obstruya. Bloquea el receptor y de esa manera el virus no puede entrar dentro de la célula. Pero si tu sistema de copia de llaves pues no es muy bueno, eso nos habrá pasado a todos, que a veces hemos ido a hacer una copia de llave, nos la han hecho y cuando hemos ido a la casa no podíamos abrir la puerta. Pues hay veces que 5 o 10 de cada 100 personas, en una vacuna, no en todas, en una vacuna en concreta no hacen bien la copia de la llave y entonces no les defiende. Estamos con Francisco Peral, médico de familia, que nos está analizando y nos está contando cuál es la situación COVID-19 en la comarca del Valle del Guadalentín. Recuerden que también estamos muy pendientes de esas personas que no se han vacunado. Ha dicho que es un número pues, muy bajo, muy pequeño, pero del que debemos de estar pendientes. Aproximadamente el 70% ya de la población, tanto en la región de Murcia como a nivel nacional, ha logrado lo que es la vacunación, lo que es la doble pauta y por lo tanto se puede decir pues, que ya están inmunizados del coronavirus. Pero no sé si le preocupa, doctor Francisco, la situación de las personas que no se han vacunado. Es un porcentaje inferior, muy mínimo, como ha indicado, pero no sé si puede producir repuntes de nuevo de COVID. Sí, obviamente me preocupa porque al fin y al cabo a nosotros lo que nos preocupa es la gente que ingresa y que acaba en la UCI. Entonces, para mí cualquier persona, un solo caso es importante y es lo que debería de preocuparnos a todos. O sea, en este país hemos tenido casi 5 millones de casos, según el Ministerio de Sanidad, de pacientes COVID y, según el Ministerio de Sanidad, 86.000 muertos, según las estadísticas del propio Instituto Nacional de Estadística, sobre 125.000 muertos. 125.000 personas que se han ido. Lo importante es que no sigan sumando. Hoy mismo 3 casos más. Entonces, en la región de Murcia. Eso es lo importante. ¿Y cómo no sumar? Pues cómo no sumar, la mejor manera de no sumar es vacunarse. Es la mejor manera. Entonces, cuando tú ves a una persona que hay que hacerle una traqueotomía y la tienes un mes boca abajo, con 60, 50, 30 años, y después se muere, pues no te entra en la cabeza el por qué esa persona no se ha vacunado.
Y entonces la familia, el entorno, pues todas esas dudas que tenían con las vacunas les desaparece. Pero hasta que no te afecta a ti, no te toca en tu propia casa, pues aquí que el pinchazo, que si duele, que si molesta, que si tiene efectos secundarios, que si conozco a uno que le ha salido un ganglio, que si conozco a otro que dice que se le quedaba pegado... Con el imán, famoso imán. En fin, eso demuestra un desconocimiento de la gente de los controles y de los análisis que se hacen por todos los estados, sobre todo en Europa, de las vacunas. O sea, imagínate, la agencia alemana o la agencia francesa del medicamento, lo que ves es que habrá analizado los viales de vacunas para comprobar que están bien y que no tiene ningún contaminante. Si se hace con los pimientos y los pepinos, no se va a hacer con las vacunas. Negacionistas, precisamente estamos hablando de estas personas que, a pesar de que nosotros estemos hablando aquí de este tema, de lo que estás comentando, de que has visto familiares, de que has visto personas que se le ha hecho una traqueotomía, de que están falleciendo y todavía siguen diciendo que estos son actores, que esto es todo mentira y que los hospitales no están colapsados. ¿Qué se puede decir a esa persona? Bueno, lo lógico a esas personas, en fin, hay gente pató, una famosa frase de un torero. Realmente, quizás hemos sido demasiado blandos a la hora de no mostrar imágenes terribles que todos los médicos que hemos estado en esta epidemia hemos visto. Entonces, cuando tú ves a un chaval de 27 años tener que hacerle la traqueotomía y 1 mes y medio boca abajo y se salva, y después no tiene músculos, acaba con una fibrosis pulmonar, porque esa es otra. Después, las complicaciones de haber cogido el coronavirus, o sea, están los 125.000 que se han muerto y está el 500.000 del COVID persistente. ¿Qué ejemplos de COVID persistente son pues los más tremendos o los más... la gente habla mucho de la pérdida del olfato, que es importante, pero bueno, el olfato al final te cambia un poco la vida, o la pérdida del gusto, que también te la cambia, pero no es una inflamación del corazón, una miocarditis, no es una arritmia. Yo tengo pacientes que llevan 1 año con una arritmia como consecuencia de haber cogido el coronavirus, y después problemas neurológicos, no solo psicológicos, porque hay gente que ha desarrollado cuadros de angustia, trastornos obsesivo-compulsivos como consecuencia de haber pasado el coronavirus y haber estado tan cerca de la muerte, sino con problemas neurológicos de muy diversa índole, cefaleas, sobre todo los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, si son fuertes, te amargan la vida, o sea, te convierten en otra persona. Y esos problemas neurológicos sí se ven de muchos tipos. Hay un caso, por ejemplo, muy curioso, que es el síndrome anal inquieto, que es un cuadro parecido al de las piernas inquietas, y que lo que hace es que el paciente, pues todas las molestias, para minorarlas, pues tiene que moverse, con lo cual su sueño se ve muy mermado. O sea, es muy variopinto, hay 80 síntomas descritos. 80 síntomas de COVID persistente. De COVID persistente, y se calcula que tenemos aproximadamente una población cercana al 500.000 de personas que lo tienen o lo han tenido en mayor o menor medida. Y ya es para siempre, no hay forma de a lo mejor de corregirlo. No, hay gente que le acaba desapareciendo, o sea, tengo pacientes que han estado 6 meses sin olfato, o 8, y lo han recuperado, y hay otros que llevan 1 año y todavía no lo han recuperado, entonces no sabemos qué va a pasar. La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la 3ª dosis de la vacuna. ¿Hay también estudios ya que se sabe el tiempo que esa inmunidad se tiene cuando se coloca la doble vacuna? ¿O todavía no hay estudios? ¿Todavía todo esto? Sí, hay estudios, y Pfizer pidió, por ejemplo, que se autorizase la 3ª vacuna, se autorizó en Estados Unidos y ahora la ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento. Un país que tiene muchos estudios sobre esto es Israel. En Israel empezaron poniéndole la vacuna a los mayores de 65 años, después al final a todo el mundo. En Israel es que tienen un problema. El problema es que allí hay, por motivos religiosos, un 30% de la población no se ha vacunado. Entonces, allí no es como aquí, que solamente tenemos un 17% ahora mismo de la población sin vacunar, y eso hace que, si además
la vacuna pierde eficacia. Nosotros sabemos que recién vacunado la vacuna es eficaz en el 95%, pero sabemos que al mes ya esa eficacia ha bajado y sabemos que a los 6 meses esa eficacia ha bajado y que esa eficacia baja con arreglo a la edad. Cuanto mayor se es, menor eficacia, más posibilidad de desarrollar un cuadro grave. Entonces, lo que se está estudiando es viendo a partir de qué edad es conveniente aplicar la tercera dosis, y no sé si acabaremos como en Israel poniéndole la tercera dosis a todas las personas vacunadas. Lo que sí sabemos es que las personas que se han puesto la tercera dosis han multiplicado por 10 su inmunidad. Eso sí se sabe. Ajá. O sea, sabemos que esa tercera dosis es muy eficaz. ¿Cuánto puede durar esa tercera dosis? Tampoco lo sabemos. Tenemos que tener en cuenta que son vacunas que empezaron el último día de diciembre a ponerse en España y que tenemos una trayectoria con un virus nuevo que no sabemos realmente cuánto durará, pero parece ser que con una tasa de vacunación del 90% nos podemos olvidar razonablemente de este virus y habrá que mantener la inmunidad en ese 90%, lo cual obligará a hacer estudios de inmunidad en la población que se haya vacunado a los 6 meses, al año, para saber cómo están. Esa tercera dosis que la están recibiendo ancianos que están en residencias, personas inmunodeprimidas y bueno, pues personas con diferentes patologías graves a los que le puede afectar mucho más el COVID-19. Sí. Pero puede quedar, ahora después hablaremos de la vacuna de la gripe, pero ¿puede quedar esta vacuna del COVID como una vacuna de la gripe para ir poniendo recuerdos cada año? Pues es posible, puede ser. Como no sabemos realmente cuánto será su duración y tampoco sabemos si van a aparecer más mutaciones o no de este virus, pues es hablar prácticamente sobre algo desconocido. Realmente con las 2 mutaciones que tenemos ahora mismo en el mundo, que son la lambda y la delta, que son las muy contagiosas, pues parece ser que con esta tercera dosis en los primeros meses se frena, porque en Israel, que tenían unas tasas otra vez de epidemia muy elevadas, han conseguido volver a frenarlas. También es cierto que allí pasó como en España. Quitaron muy rápido las medidas de protección. Aquí se quitó, yo creo que la mascarilla demasiado prematuramente, su uso en la calle, y eso lo pagamos con las tasas que tuvimos este verano de casos, porque no habíamos llegado todavía a ese 70 y tantos % de vacunación. Hablaremos de la normalización y de las restricciones que se van flexibilizando en todas las comunidades y a nivel nacional. Pero antes, también los estudios en menores de 12 años, no sé si hay estudios y ya se ha autorizado la vacuna, y en embarazadas. Sí, bueno, en embarazadas se administra ya la vacuna del coronavirus y en niños de 3 a 12 años ya se ha autorizado por la Agencia Estadounidense del Medicamento su utilización y supongo que será cuestión de tiempo en el que se decida a qué grupos de edad menores de 12 años se vacuna en nuestro país. Ajá. En cuanto a las restricciones, ¿se está actuando ya bien en España con esa nueva, digamos, normalidad que parece que está llegando? Sí, ahora mismo con las cifras que tenemos de contagios y de brotes, pues sí que se está haciendo bastante bien. Es cierto que en otras épocas pues se ha autorizado quizás, claro, compatibilizar economía y una enfermedad contagiosa transmisible por vía aérea es complicado. Pues estamos en un 70% más de vacunados, como bien indica el doctor Francisco Peral, y esperemos que se siga normalizando un poco más y las restricciones pues, se vayan flexibilizando y volvamos a esa normalidad tan ansiada. En cuanto a otras patologías, se está aprovechando también por parte de salud a nivel regional, incluso también en otras comunidades, pues para ir ya colocando otra serie de vacunas, como por ejemplo la de neumococo y la de la meningitis, ¿no? Sí, bueno, ahora se está poniendo la vacuna de la meningitis a aquellos niños, bueno, adolescentes, que no habían recibido la dosis multivalente de la meningitis, y también ahora empieza otra vez la campaña de todos los años que se hace de la gripe y del neumococo. Aquí en la región de Murcia será a finales de la última semana de octubre, la primera de noviembre, cuando se empiece con la vacuna de la gripe y la vacuna y dosis del neumococo para quien la necesite.
Es algo que además es importante. Este año la Consejería ha adquirido 358.000 vacunas de la gripe. O sea que hay vacunas para todo aquel que lo necesite. Se hablaba de la posibilidad de que el COVID-19 terminara haciendo desaparecer a la gripe. ¿Se ha dado esa circunstancia o no? El año pasado sí, hubo muy pocos casos de gripe. Claro, si tú te pones mascarilla, los virus de transmisión respiratoria le dificultas la transmisión. Y eso hizo que que el virus de la gripe, pues el año pasado no tuviese una mayor incidencia. Este Navidades, si volvemos a la normalidad, si en lo que queda de octubre y noviembre conseguimos vacunar a más gente, ponerle la tercera dosis, yo creo que se le acabará poniendo a todos los mayores de 65 o de 60 años, incluso de 55 años en España. Porque va a ser muy beneficioso a la hora de bajar las tasas de ingreso de estas personas hospitalarias. Al fin y al cabo, ¿qué es más caro? ¿Ponerle una dosis de recuerdo o pagar su mes de hospitalización? Pues no sé, supongo que tendrán señores que hagan números y dirán, es más barata la vacuna. La dosis de recuerdo. Se está frenando mucho, ¿no?, la vacunación masiva. Estamos viendo como incluso en algunos centros a nivel nacional se están cerrando precisamente porque ya no hay prácticamente Sí, gente para vacunar. aquí nosotros tenemos 300.000 vacunas pendientes de administrar, hay que devolverlas 8 semanas antes de que caduquen, entonces tenemos dosis suficientes para vacunar a la gente que queda sin vacunar, incluso para poder administrar esa tercera dosis a los colectivos o los grupos que ahora mismo están definidos como de riesgo, que necesitan esa tercera dosis. Y probablemente, pues sí, lo que habría que hacer es concienciar a la gente y aquel que se lo está pensando todavía, que vaya y se vacune. No me gustaría vérmelo y decirle, mira, para la UCI. Estamos en la vuelta al cole, también se está dando la circunstancia de que se están frenando mucho los casos en los centros educativos, prácticamente no hay casos, con una vuelta al cole, no normalidad, pero sí casi normalidad y con una presencialidad absoluta ya en las aulas. Sí, pero en los colegios ya lo hicieron. Tenemos un colectivo de profesores en la región de Murcia realmente maravilloso y muy concienciados. Entonces, los centros escolares de nuestra región, muchas veces, como lo tenemos ahí, parece que no, pero hay que valorar el esfuerzo que han hecho todos esos profesores y todos esos claustros para conseguir que esto sea una realidad. O sea, quien me enseña en la casa a echarse el gel en muchos sitios es el niño, porque lo ves cuando van al hospital, el niño es el que le dice al papá, échate el gel. ¿Dónde ha aprendido el niño ese? Si el papá no se lo echa, lo ha aprendido en el cole. Entonces, esas conductas higiénicas que han aprendido y que están aprendiendo estos niños, además le van a ser muy útiles en la vida, no solo para esta enfermedad, sino para otras enfermedades transmisibles. Y eso se lo debemos de agradecer a nuestros profesores. Ajá. Comienza el curso. ¿Cuáles son los problemas más habituales ahora que empieza el curso y con lo que más preocupa a los papás y las mamás? Bueno, pues ahora ves muchos casos, por ejemplo, son frecuentes los casos de piojos. Los pedículos capitis, o sea, los piojos en el pelo, pues son muy frecuentes ahora al comienzo del colegio. También empiezan, sobre todo en los primeros cursos, en los pequeñitos, las enfermedades los resfriados. Lo coge uno en la clase y a la semana está a media clase con el resfriado. Esos son los problemas más frecuentes que se detectan sobre todo a principio de curso, aparte de los habituales de la edad, ¿no? Ajá. Sobre todo el tema ahora de la gripe, de esos resfriados que se van cogiendo los más pequeños, no sé si en algún momento también hace saltar con el tema del COVID-19. Lo hemos comentado aquí varias veces que le hemos tenido, diferencias entre COVID y resfriado, ¿no? Es complicado. Entonces, ante la duda, se hace la prueba. Como además ahora ya, afortunadamente, es muy rápida y tienen los resultados en un tiempo ideal, pues no cuesta trabajo ante la duda, niño con fiebre, con tos o con síntomas que no te cuadran, hacérsela. Afortunadamente, esta bajada de incidencia ha motivado también el que la saturación del Hospital Rafael Méndez, sobre todo esas zonas COVID, ahora se vean mermadas, ¿no? Y ahora sí se pueda trabajar con algo más de normalidad. Sí, no, sí, desde luego, ahora ya es prácticamente normal. La incidencia es casi
anecdótica comparación con lo que ha habido. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo todo ese atranque que ha habido este año y medio, que muchas cosas han estado paradas, cómo se resuelve y cómo se gestiona eso. Yo, la verdad, pues a Enrique Casado, la verdad, no le... muchas veces digo, este pobre hombre tiene que acostarse por las noches con la cabeza como un bombo, porque entre los médicos, que ya somos un poco especiales nosotros, y los problemas que tiene que asumir, más encima esta epidemia, no es buena época, buen momento para ser gerente de una institución sanitaria. Para estar en su pellejo, como se suele decir, ¿no? Hablando precisamente de esta situación, el Partido Socialista en las últimas semanas, pues si nos puede hacer alguna valoración como profesional y como especialista, ha indicado y ha puesto de relieve que hace falta un segundo hospital en Lorca. No sé si ustedes como especialistas lo consideran que es necesario ese segundo hospital. Bueno, yo creo que es cierto que en Lorca deberían de ampliarse la cartera de servicios y debería de ampliarse probablemente el hospital. Un segundo hospital significa diversificar. Y yo conozco localidades del tamaño similar a la de Lorca, por ejemplo, Jaén Capital. Jaén Capital tiene 2 hospitales. Y entonces allí tienen un desastre, porque tienen traumatología en un hospital, medicina interna en otro. Resulta que si el enfermo traumatológico necesita que lo vea el cardiólogo, pues el cardiólogo tiene que irse de este hospital a este otro. Entonces, esa sinergia de servicios, si tú haces 2 hospitales o los dotas a los 2 de las mismas especialidades y los mismos profesionales, o desaparece. Entonces, tener 2 servicios de anestesia en una ciudad como Lorca, de nuestro tamaño, pues quizás yo lo que haría sería ampliar nuestro hospital comarcal y en todo caso crear un centro de alta resolución en Águilas, que además es una comarca que está creciendo muchísimo en población y que sobre todo en los meses de verano llega a tener más población que Lorca. Entonces probablemente quizás sería algo a valorar, pero al fin y al cabo eso hay técnicos en la consejería y hay personas y bueno, si se decide que haya 2 hospitales, pues como ciudadano encantado, pero claro, ¿vamos a seguir sin tener neurocirujano? Porque en Lorca no hay ninguno, en el Rafael Méndez no hay ningún neurocirujano. ¿Vamos a seguir sin tener cirujano plástico? O sea, tú te quemas y en Lorca no hay ningún cirujano plástico. No es que haya uno, demuestra. ¿Vamos a seguir sin tener ningún cirujano torácico? O sea, tú te clavas ahora aquí, en el pecho algo, y en Lorca no hay cirujano torácico. Por supuesto no hay cirujano cardiovascular. En fin, no quiero seguir diciendo especialidades que no hay en Lorca, que quizás a lo mejor por ahí, por la cartera de servicios, pues podríamos mejorar algunos. Y de congestionar la zona de la Risaca, porque me imagino que todos esos casos irían a la Risaca. Claro, tienen que ir allí, lógicamente. Irían siempre a la Risaca. Claro, o sea, si a ti te tienen que operar de columna, aquí no hay unidad de columna. Pues a lo mejor pues sería razonable poner una unidad de columna en Lorca. No sé. Ampliar una serie de servicios que no están y sobre todo ese centro integral, ese centro en Águilas del que se está hablando también y que abarque también esa zona de la costa. Pero bueno, todo esto, ya te digo, es cuestión de... Sí, bueno, es una propuesta que se hizo por parte del Partido Socialista. Sí, me parece muy bien. Y que la puso encima de la mesa. Además, sacaron a debate la necesidad de que Lorca tuviera 2 hospitales, sobre todo porque estamos hablando de una comarca que ya no solo Lorca, Águilas, sino Puerto Lumbreras, Aledo y, bueno, pues Totana. Estamos hablando del área 3 de salud, que estamos hablando de en torno a 400, 500.000 personas aproximadamente. Pero claro, la dificultad también o la variedad de tener que poner todas esas materias, no en diferentes hospitales, porque al final lo que puedes hacer es liar más el tema, ¿no? Claro, o sea, sí. Está detrás de tener un buen servicio de resonancia en el hospital, vas a poner otro y que lo vas a poner sin resonancia, sin escáner. Entonces, bueno, yo quiero un segundo hospital, pero bien dotado. Eso es lo ideal. Pues Francisco Peral, médico de familia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Comarcal Televisión, analizar estos temas de COVID-19 y otras cuestiones que hemos puesto encima de la mesa. Encantado de estar contigo y con todos los televidentes. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, pues continuamos. Hemos conocido temas en materia sanitaria, hemos conocido cómo está la situación en el área 3 de salud en cuanto al COVID-19. Pequeño alto en el camino.
vamos preparando ya a los protagonistas, a los habituales contertulios con los que vamos a analizar la situación de ese Hospital Rafael Méndez, la necesidad de un segundo hospital y otras cuestiones más.